podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludándolos aquí nuevamente en su programa que tiene que ver con la docencia, hablando de temas bastante interesantes y pues de inspiración. Yo lo que busco realmente aquí es que te inspires, porque más allá de la crítica u opinión quizás discordante o que puede que no estés de acuerdo, aquí lo que se trata es entrar en ese juego de conciencia, en el simple y puro hecho de que, y esto lo dicen muchas veces los famosos youtubers o los que son creadores de contenido, que les va bastante bien en lo que hacen y ya tienen tiempo, muchos llegan a confesar que meten la polémica o la parte donde saben que va a haber hate o va a haber algún problema en el disparo de opiniones, y lo utilizan bastante en el marketing. El marketing de hecho aprovecha mucho eso, el odio o el hate de la gente o temas que no se pueden ver como tal, que hay gente que les provoca demasiado reparo o alguna situación entonces emocional o de aceptación. Bueno, precisamente pues no es la forma en como yo lo estoy haciendo, pero sí toco temas solo de cosas que pueden provocar de repente una fuerte disparidad, tan solo en el hecho de que me he decidido hablar de cosas personales, de cosas que no se dicen, no se confiesan, y pues precisamente si tú vas a una escuela y preguntas pues de cuántos alumnos están realmente aprendiendo, o qué es lo que está pasando con mi hijo en la escuela, o cuál es la tasa en la que de aprobados, que realmente las cifras que salen de las escuelas son realmente las cifras oficiales. Y aquí de una vez te digo que sí hay omisión de resultados. Lo que quiere decir esto es que no todo sale público a la luz como debe de ser. Si hay cosas que se ocultan, cosas que no salen exactamente como deberían. Pero bueno, es parte de cómo trabaja el sistema. En cualquier lado te encuentras eso. Bueno, yo había puesto yo algunos ciertos ejemplos de lo que eso se refiere. Cuando hablaba de un doctor con sus pacientes, pues no le conviene decir: "Ay, pues se me han muerto tantos". Ellos más bien hablan de los resultados, de las cosas buenas y positivas que se han dado. ¿Por qué? Porque pues, es bueno también ser positivo, y más que nada vas a cuidar el negocio y la imagen de lo que estás o lo que estás haciendo. Y bueno, en el capítulo anterior hablamos de la película Radical, hablamos de cosas del entorno. Ahorita en este capítulo del podcast voy a mezclar pues lo que son, hagan de cuenta, como una mezcla de capítulos anteriores, el que tiene que ver con el que no porque los veas chamacos significa que no saben lo que hacen. Lo voy a mezclar con la película Radical y con la parte que tiene que ver del entorno, que es lo que nos compete ahorita. Y bueno, dije que iba a comentar en el capítulo anterior un par de cosas que pues sí, que se deben de saber de acuerdo a los temas que estamos tocando aquí. Entonces, pues en un momentito más, pues comenzamos, que ya comenzamos, pero como quien dice, pues vamos a entrar ya a lo que es el tema ahora en sí. Y bueno, como dicho es prometido, voy a compartir con ustedes una anécdota de la que hablé con una persona ya experimentada en esto, que ya es jubilado y incluso se esperó poco más de los 30 años para poder hablar de sus impresiones y de las cosas que tienen que ver precisamente con el tema que ahorita nos compete, que es el entorno. Y bueno, a mí me dejó, también por eso precisamente
quise hablar del podcast sobre el entorno, o sea, como que dije, como que aquí tiene que ir la línea o los temas que vamos a tocar, porque lo que hablé con esta persona pues sí me impactó, o sea, sí me dejó así como que pensando y reflexionando y entonces entendí más que nunca pues que pues no estaba mal, o sea, realmente aunque tú seas un buenazo de buenazos, el entorno sí es muy fuerte, quiero que te lo imagines como una bestia o como en las historias de ciencia ficción, las fatídicas esas donde hay una película de Jennifer López que no recuerdo muy bien, pero es sobre un adicto con el cual tiene un colapso por drogadicción y la policía pues fue a buscarlo y resulta que Jennifer López en su personaje puede meterse en la mente de esta persona y es muy curioso cómo logra ver a esta persona que es adicto como un niño dentro de las visiones y es que resulta que la película nos retrata pues varias imágenes, unas perturbadoras y otras como sacadas de cosas así como de Picasso o de Dalí, a ver si no me equivoco en los autores, pero lo que quiero decir es que con sus obras, como en El País de las Maravillas, que todo el mundo que ella ve cuando se mete en el cerebro de ese narcotraficante consumidor, todo se ve distorsionado, todo se ve como una locura total. Hay una escena de una vaca que es separada de su cuerpo como si fuera, así como lo es lo típico el ganado, que llegamos a ver las partes del animal separadas, desde la cabeza hasta los pies, nada más que aquí lo que pasó en la película es que la separa una serie de vidrios que pues la diseccionan. En esa visión pues ya imagínate lo macabrón, cómo se vería una escena así donde separan en varias partes y así abruptamente un cuerpo. Entonces en esa visión de la película me acuerdo bastante bien y pues trata de, no recuerdo el argumento por el cual exactamente, creo que es una doctora o algo así, una psiquiatra, logra entrar en la mente de este narcotraficante y pues no lo ve como un narcotraficante cuando se mete a su mente, sino como un niño que pues busca ser rescatado, que busca ser, pues sí que se ve aparentemente intacto, pero como niño pues se ve limpio, se ve inocente, pero lo persigue algo que ejerce una enorme presión sobre él. Y en la película se va retratando cómo, conforme va avanzando, la entidad que lo tiene prisionero, pues es, ahorita metafóricamente hablando, pues son las drogas. O sea, él cae en un colapso nervioso porque una sobredosis o una liberación de ese tipo de sustancia que estaba consumiendo por fin lo pone en un estado de coma, o sea, llega al punto donde pues, ya lo somete totalmente. Entonces se ve en la película como ella intenta salvarlo y pues no es mi intención spoilear, pero creo que es importante mencionar estos aspectos de la película porque si no lo digo pues no me van a entender del todo. Entonces así sin ánimos de querer hacer un fuerte spoiler, resulta que hay una escena pues donde por ejemplo esta entidad se muestra como un monstruo o como, bueno, pues es interpretado por un actor, claro está, pero tiene maquillaje encima, tiene formas de ser estrafalarias y mucho maquillaje como de tipo calavera, muerte, o sea, que da a entender pues que es una entidad peligrosa que te lleva a lo peor y muy, muy histriónico el actor cuando aparece y ahí tienen una escena donde incluso ella pelea contra él y en la escena pues cada vez que sale esa entidad que trae sometido al niño o en este caso pues al actor que interpreta al drogadicto que ha sufrido un colapso nervioso y está en coma, entonces ahí sale como
cuando el otro actor representa a esa identidad, aparece como con su vestuario también muy estrafalario y muy ostentoso. Ahí da a entender muchas cosas que pues es un ser importante, imponente, con mucho poder, pero por la forma del diseño del vestuario y el maquillaje que tiene encima, pues es alguien peligroso, alguien que somete y que es demasiado fuerte para la entidad que en ese momento tiene, tiene sometido, que es en este caso el niño. O sea, en las visiones se representa como el niño. Y llega el punto en la trama donde en un enfrentamiento final ella golpea a la entidad. Obviamente ella entró a la visión con un traje también, o sea, cinematográficamente hablando, ella también tuvo su indumentaria para que se viera como una guerrera, como alguien importante e imponente. Entonces tienen una pelea los dos, ella y la entidad que tiene sometido al drogadicto, y le va ganando, llega un punto donde ella le gana o le va ganando. Entonces cada vez que lo golpea a él, y cada vez que sangra o cada vez que un golpe lo aturde o lo va acabando, se va viendo en otra escena de ese mismo cuadro, está viendo cómo la cámara cambia y se ve al niño que está sufriendo también. O sea, si a esa entidad que lo tiene sometido sufre maltrato y Jennifer López en su personaje lo logra herir, también el niño lo manifiesta al mismo tiempo, como que están conectados. Entonces se ve como la entidad sangra y también el niño sangra de la nariz, por ejemplo. Entonces ella se da cuenta y algo no recuerdo bien qué palabra le dice la entidad, pero le da a entender que si él se muere, pues el que trae sometido pues también a esta persona. Y en las visiones pues aparece como un niño porque fuera de ahí pues es un señor, un joven que pues está en coma y sufre una sobredosis, pero en la visión él es un niño. Ya, porque pues no quiero spoilear esto más, ya al final lo que te puedo decir es que la protagonista Jennifer López toma una decisión final al darse cuenta de que pues así como la entidad sufre, pues también el niño sufre porque ya están íntimamente ligados y como que la situación ya es demasiado tarde. Este ejemplo, ahorita me acabo de acordar de él, no era mi intención hablar de esto que me acaba de llegar a la mente, pero fíjate cómo las cosas ocurren hasta por divinidad. Se los tenía yo que decir y ahora sí que algo por ahí celestial me lo mandó como ejemplo porque es el ejemplo perfecto de lo que quiero hablar. Entonces, esto que te acabo de decir, de que esta película personificó a lo que eran las drogas, cuando entró en su mente Jennifer López en su personaje, pues resulta que había cobrado vida una entidad o un personaje, por decirlo de algún modo, totalmente nuevo y ajeno en el sentido de que es otra persona adentro del mismo cuerpo. Entonces yo he llegado a escribir sobre esto porque otra de las cosas que soy es escritor y también yo llegué a hablar cuando hice una introspección de mi vida. Yo sentía que había como que una versión mía ahí dentro de mí, o sea, en mi mismo cuerpo y mente, que estaba jalando y pendiendo de mis hilos. Entonces, así de esta manera, así como te lo estoy describiendo, así es el entorno. El entorno es algo que tú lo sientes como una presión, como una forma de ser o una manera en la que huele el ambiente. Si de repente estás en una ciudad y te vas a una sierra, hasta la presión atmosférica puede que te dé. Por ejemplo, otro ejemplo más práctico, inmediato, vas a la playa
hasta la presión atmosférica es diferente y luego sientes como los oídos se te destapan porque pues es diferente la presión. No sé si es de aire o no sé qué es ahí. Y así, si tú vas a un bosque, inmediatamente el ambiente cambia. O sea, hay una gran diferencia entre la ciudad, lo urbano, a pasar a la selva, a la naturaleza. Son leyes totalmente distintas, hasta la forma en cómo ves el mundo, como tus ojos ven, la naturaleza cambia. Tus ojos se adaptan y toda tu psíquica y todo tu cuerpo se adapta y se moldea y también cambia para poder hacer frente a ese nuevo ambiente en el que estás. Eh, entonces, el cuerpo y tu mente se adaptan al punto en el que si, por ejemplo, llegas a quedar ahí solo y que no hay nadie quien te ayude, pues como esas típicas películas donde el hombre se pierde en la selva y se hace salvaje, pues hasta ese punto te puedes llegar a transformar, puedes llegar a ser un animal, se te puede hasta olvidar el habla y el razonamiento humano y civilizado se te puede olvidar cómo ser civilizado, incluso te puedes olvidar de cómo eso eras tú para pasar a una nueva entidad que es capaz, o una nueva conciencia que puede sobrevivir en ese tipo de ambientes, desnudo, con visión nocturna, como los animales, con una visión que pueda ver a kilómetros de distancia, con un olfato en el que puedas oler un animal muerto o la sangre, también a kilómetros de distancia, o sea, se te van a despertar más que nada instintos salvajes como un animal, pues. Entonces, fíjate hasta qué punto el entorno nos modifica, hasta genéticamente hablando, si lo llevamos a ese extremo. Entonces, así, en las escuelas, con los alumnos, con los maestros, con las formas o reglas o formas de ser en la que estamos todos, voy a meter un tema más del cual voy a hablar más profundamente en otro capítulo, que es el efecto Pigmalión. En el ambiente en el que te toque estar, ya hay algo establecido, ya hay, quiero que lo veas así, ya hay una entidad ahí presente, la puedes llamar Dios o el universo, o como te puse el ejemplo de la película, pues la película lo retrató a un ser totalmente malvado, a un monstruo que se había formado con su propia entidad y personalidad y autonomía dentro de ese drogadicto. Entonces así también el entorno tiene vida propia. Por algo es que es capaz de someter y de manipular, si hablamos de un entorno opresivo como el que te describí en la película, las mentes, la forma de ser y lo que está permitido o no según sus reglas. Entonces, si tú eres un maestro muy innovador que viene a echarle todas las ganas y vienes, porque te lo digo porque es mi caso, es mi ejemplo. Por ejemplo, yo vengo, y lo digo así, y si vienes, de escuelas prestigiosas y alumnos que siempre te hicieron caso, de lugares pues bien, de escuelas donde te consideraron siempre el mejor. Vengo de una preparatoria, de hecho, donde me consideraron siempre de los mejores maestros. Los alumnos, los maestros de ahí mismo, los directores, los coordinadores, el personal, todos exactamente. Incluso un exalumno que todavía permaneció ahí en esa escuela me dijo, profe, es que todos hablan de usted hablan maravillas, de todas las cosas que hizo, y me sorprendió mucho ver y escuchar pues a mi exalumno de cómo hasta de cosas que yo ni creía que se iban a notar, que las había hecho según yo muy en privado, pues hasta de eso hablaron, que todos hablaron maravillas de mí y el legado que había dejado y cómo es que me había ido de ese lugar. Destacaron cualidades, según las palabras de mi exalumno, que yo me sorprendí de verdad porque uno a veces piensa que pues, esas cosas ni las perciben, pero tanto alumnos como profesores, compañeros de trabajo,
toda la gente con la que tienes contacto, somos como que un poquillo, o sea, nos guardamos cosas y pues, no decimos lo que realmente sentimos muchas veces. Muchas de las ocasiones también pues impulsado por la conveniencia o simplemente pues, porque no nos gusta estarle diciendo cosas a la gente, nos lo reservamos mejor. Entonces era muy impresionante cómo de que yo me tuve que ir, porque el último lugar donde trabajé me tuve que retirar para poder entrar a la secundaria, en esta donde duré un año, y, y por la cual fue que nació este podcast, Tu legado en la docencia, porque yo necesitaba deshogar y hablar de todo lo que me había sucedido. Entonces, luego de repente, y hablando con la persona con la que te puse el ejemplo al principio del podcast, que había hablado con una persona muy importante sobre el entorno, y ahorita te voy a compartir la experiencia de la cual hablamos él y yo, y fue lo que comentamos también. Yo, así como te lo estoy platicando, vengo del lugar donde creían que era de lo mejor, que los alumnos también dijeron que yo era un ídolo, y como de repente entro a esta secundaria y me sucede todo lo contrario, y yo no lograba explicarme eh, por qué diantres, o sea, aquí todos me ignoran, me la hacen de cuadritos, no me tienen nada de respeto, se dirigen hasta de manera altisonante, no tiene para nada efecto ninguna instrucción o cátedra, mi experiencia aquí no vale nada porque pues no sirve para nada, o sea, fue una de esas ocasiones en las que vi mi suerte y yo no sabía qué estaba haciendo aquí de maestro. Y los que conocen de esto, pues mis compañeros de trabajo hablando de los directivos, todo lo demás, incluso los maestros mismos de ahí, pues te lo manejan así, es que le falta experiencia. Pero hay cosas que se adquieren con el paso del tiempo, una. Y segundo, aunque yo nunca me atrevía a decirlo tan abiertamente, pero yo sabía porque se sentía que era el entorno, la entidad presente en esa región, en esa parte que donde tiene su dominio. Entonces también el entorno tiene un dominio, tiene un territorio el cual defiende con capa y espada, defiende a uña abierta y es especialmente cruel con aquellos que considera un riesgo y con lo cual pone todos sus recursos y de toda su presión lo pasa sobre esos que considera bichos y para expulsarlos porque es un organismo y como cualquier organismo, ya sea en el cuerpo humano o en cualquier otra cosa, detecta algo que le pueda hacer daño o lo puede incluso alterar o modificar, lo castiga con anticuerpos y órale hasta que bote, hasta que ya se salga del sistema. Entonces, poniéndolo en mi ejemplo, el entorno lo primero que me dijo fue que tienes que adaptar. Me puso las reglas, las cartas sobre la mesa. Así están las cosas. Por ejemplo, pues les voy a poner así un detalle. Yo quise ser ahí un maestro innovador, que los inspirara a todos y que me consideraran el mejor maestro por inspirarlos y todo lo demás. Pero el entorno tenía sus reglas, decía, quieres hacer eso, pero yo no voy a permitir que me quites mi terreno y en este entorno, en este lugar, las cosas están así. Yo como entidad, yo tengo bajo mi dominio a chavos o niños que tienen muchos problemas familiares, que están metidos en el consumo de sustancias prohibidas, que tienen demasiados problemas emocionales, con padres ausentes que consideran la escuela como una guardería, donde no se les escucha, donde les han pasado cosas muy fuertes
y no lo pueden hablar, no lo pueden externar, donde sufren abandono familiar, donde algunas de las gentes no van a la escuela porque están en los juzgados rindiendo declaración de demandas de que los quieren para ellos y están en ese litigio entre si se quedan con la mamá o el papá. Entonces ya mencioné unas cosas: problemas emocionales, indiferencia, rebeldía, trastornos, consumo de sustancias. Bueno, ya ahí ponen la palabra que más se te venga a la mente con lo que te estoy diciendo. Imagínate lo peor de lo peor, ahí, complétale. Entonces, todo eso, es como un contrato, es como un términos y condiciones que te pone el entorno. Entonces, si tú sabiendo eso, si tú vas más allá, si quieres cambiarlo, es ahí donde te das unas buenas impresiones, porque luego sientes como ese organismo que es el entorno te detecta como un bicho, como algo raro, y para que no afecte su sistema te trata de expulsar, te avienta, te avienta, te avienta. ¿Cómo te avienta? Poniéndote la difícil, poniéndote situaciones donde ves tu suerte, donde no sabes qué hacer, te sientes mal, te sientes perdido, de que sientes que ya la santa vida, por no decir otra cosa, ya te alcanzó. Entonces te la pone difícil porque son sus términos y condiciones del entorno. Eh, yéndonos a la parte muy romántica del asunto, puede llegar a que cambie, pero se requiere más que el esfuerzo de una sola persona. Tiene que ser algo en colectivo, de que es como una Matrix. La Matrix te tiene ahí dormido o te tiene sometido bajo ciertas reglas. Pero no basta con que uno, dos o tres despierten, como aparece en la película de Matrix, que es la referencia más próxima de la que yo me encuentro hablando de este tema, sino que para que se dé un verdadero cambio, si te acuerdas de las demás películas de la franquicia, tiene que haber un despertar colectivo. No nada más se ve en esa película, se ha leído y escrito en muchas novelas y representado en muchas películas y teatros o puestas en escena. Entonces, hasta que el colectivo no despierte y diga queremos cambiar y queremos un verdadero cambio y no vamos a permitir que nos sometas más, hasta entonces se podría hablar de un cambio de entorno, un cambio de paradigma. Tuvieron que pasar, por ejemplo, 30 años, o no recuerdo bien cuánto es el tiempo. Eh, Puedes amar o tener repudio por López Obrador, pero él estuvo luchando incansablemente hasta que por fin lo logró. Donde en los países, en otros países del mundo, se hablaba de que había sido una victoria histórica en cuanto a masas y en cuanto a votos, que nunca se había visto algo así. Los otros países vieron en eso en México como una gran admiración, porque ellos están en otros entornos. Y acá, pues luego, como buenos mexicanos, pues siempre pisoteamos al que tiene éxito, y si nos cae mal, pues tantito peor, ¿no? Pero ahí fíjate cómo el hartazgo de toda la gente, aunque haya sido, le pueden poner lo que quieran al Mesías, o que el gobierno estuvo para peor, o que nos manipuló López Obrador, lo que ustedes quieran. Fíjense, ese es un claro ejemplo de cómo el hartazgo y el hecho de querer un cambio verdadero hizo a la gente salir a las urnas a enfrentarse a un montón de cosas que hay ahorita, que con tanta manipulación de la información y trampas que llegaron a pasar y a ocurrir, que la única manera de evitar fraude electoral, era que la gente saliera a votar, porque eso, hasta eso era lo que, aunque con campañas silenciosas y como que truqueadonas, era lo que se pretendía, que no saliéramos a votar. Entre un montón de cosillas políticas que podemos tocar, pero bueno, aquí no quiero transformar este podcast en política, pero ahí te estoy poniendo claros ejemplos de lo que es el entorno.
Sí suena romántico y novelesco, pero no todo está perdido, porque van a pasar una serie de cosas o milagros en el entorno en el que te toque estar o laborar. A mí me pasó, y hubo alumnos que despegaron muy bien. Siempre te vas a encontrar ejemplos de gente que a pesar de las circunstancias tan precarias y aunque todos sean de una sola manera, hay quienes brillan con su propia luz, se apoyan en ti, en tu ejemplo, en tu inspiración y salen adelante, aprovechan las herramientas que les das, se suben y se montan en la escalera que les pones y órale, para arriba, para arriba, para arriba. Mientras que la mayoría pues se sigue quedando donde está. Y también otra de las cosas que vas a experimentar, que esto te vas a dar cuenta, es el hecho de que después de que salgas de ese entorno como me pasó a mí, si ese es tu caso, y entres a otro centro de trabajo y tienes la suerte de darte un tiempo, por ejemplo, como yo que me pasó a mí, de como de 2 meses de descanso, aunque te haya pasado de lo peor, vas a asimilar lo que te pasó y eso se va a transformar en qué, en experiencia, una experiencia que tú vas a poder ejercer y transmitir con todos los que tengas en contacto, en especial con tus alumnos. Esa experiencia tú se la vas a pasar a ellos transformada y ellos lo van a sentir, experimentar y te van a ver como alguien preparado, alguien que sabe de lo que hace, de lo que habla y todo. Para finalizar este podcast, este episodio, te voy a poner el ejemplo, te voy a dar el ejemplo que hablé con esa persona de más de 30 años de experiencia en la docencia, jubilado, cuando hablamos del entorno. Me platicó una experiencia donde se enteró de un maestro que se había ido de practicante y que después se quedó ahí con su plaza en una zona muy apartada donde pues se vivía lo peor de lo peor. Ya te imaginarás, o imagínate lo peor de una región, la palabra o concepto, ejemplo que le quieras poner. Y dice que pues era un maestro pues de élite, de los mejores, de que buscaba hacer una diferencia, pero el entorno lo fue absorbiendo, 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 al punto que de repente dijo pues ya de repente empezó a hacer vida, y ya en lugar de buscar otra alternativa o algo mejor, lo que daba pues a entender esta persona, pues este maestro trabajador, pues ahí hizo vida, consiguió una mujer, me embarazó, hizo su casa y ahí se quedó, ahí se la pasó. Y el entorno lo siguió absorbiendo, absorbiendo, hasta el punto de que ya no era el mismo maestro de antes. Hagan de cuenta que se hizo del mismo tipo de maestro, que si por ejemplo ahí son de los que nada más pierden el tiempo, a que ahí se la llevan con los alumnos y medio hacen, medio entregan, medio califican, pues así también de ser de excelencia, así él pasó a transformarse también en ese tipo de maestro. Y pues siguieron pasando los años y todo lo demás, y al punto de que ya nadie lo respetaba, de que lo veías en la calle o se sentaba como los viejitos en las esquinas y bebiendo cerveza, o sea, pues poniéndose borrachón y con la ropa que ya llevaba puesta, pues parecía, pues más bien uno de la calle que andan por ahí nada más, a un maestro, o sea, ni siquiera el porte de maestro tenía, ya no le respetaban y muchas cosas. Entonces, este ejemplo se me hizo al extremo, pero es una situación real y te la quiero compartir porque a mí me impactó ver en ese ejemplo cómo el entorno te puede jalar si lo permites. Y aunque no lo permitas, si el entorno es muy fuerte, como esas invasiones que son silenciosas o enfermedades silenciosas, te va absorbiendo, te va jalando, te va jalando. Tendrías que estar muy despierto y muy consciente para ir trabajándote y no permitir que te absorba. Pero si ya es demasiada su fuerza, te transforma y te come. Entonces lo mejor muchas de las ocasiones, lo que tienes que hacer es alejarte de ese entorno.
Y ahorita yo tenía ese pensamiento de que, ay, ojalá me hubiera quedado ahí porque en el trabajo donde estuve, porque te encariñas, sí, con el entorno, debo de decirlo, y con los alumnos y pues ya formas amistad con los maestros, pero ahí lo peligroso y el meollo del asunto es que te tienes que fijar en qué lugar estás y si realmente tú quieres estar y que te sucedan o te pasen las cosas como la gente que está ahí. Y pues bueno, te dejamos aquí porque siempre estoy checando el medidor de minutos transcurridos. Un placer nuevamente tenerte aquí y vamos a seguir hablando de esto, claro está, ya sea directamente en más partes de capítulos del mismo tema o bien implícito en otros temas, pues ya vamos aquí haciendo la mezcolanza y pues para ir aterrizando las ideas como deben de ser. Un placer tenerte aquí conectado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.